a este tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Nuevamente quiero darte la bienvenida a este tu programa. Gracias por sintonizarme y gracias sobre todas las cosas por darme la oportunidad de compartir contigo la palabra que el Señor me ha entregado. Este es un día maravilloso y te invito a que juntos podamos caminar en esta jornada de encontrar en la palabra respuestas, encontrar en la palabra precisas indicaciones de parte del Señor de cómo caminar en esta estación. Quiero decirte que durante la programación tenemos una línea de oración abierta, allí está nuestro número. También tienes allí en pantalla mi página en Facebook donde puedes entrar, hacer clic a me gusta y puedes ser parte entonces de mi lista de personas que pueden leer semanalmente lo que escribo. También puedes dejarme tus impresiones del programa, cómo te está bendiciendo siempre. Para nosotros es de bendición poder conocer de la gente y poder tener una relación un poco más cercana. Quisiera hacerte una invitación de una manera muy particular a nuestra congregación. Allí está nuestra dirección en pantalla. Si quieres ser parte pues del equipo que estamos entrenando para el nuevo tiempo, puedes estar con nosotros. Tenemos una mesa de mentoreo los días martes y ahí está nuevamente, te digo, la dirección en pantalla. Visítanos cuando sientas bien el hacerlo. He estado tratando un tema muy interesante que he titulado Poseyendo a Canaán y es la perspectiva de la palabra profética que le entrega Moisés a Josué en vísperas de su muerte para que Josué sea el hombre que se levante como líder. Y en el programa anterior estábamos hablando con respecto específicamente al verso 10 de Deuteronomio 11, porque para este momento Moisés le está dando una descripción no solamente de la tierra. Recuerda que Moisés está profetizando sobre Josué, que iba a ser la persona que se encargaría de llevar al pueblo y llevarlos a poseer la tierra que Dios les había prometido. Como te dije en otro de los programas, Josué se estaba enfrentando a algo que era sumamente difícil. Moisés había sido, sin lugar a dudas, un líder fuera de serie. Era un hombre con una precisión profética impresionante y que había sido fiel en todas las cosas al Señor. Realmente convertirse en su sucesor no era una tarea fácil. Y Dios, a través del mismo Moisés, empieza a instruir a Josué con respecto a la tarea que tenía por delante. Y quiero retomar este verso 10 porque creo que es un verso que todavía tiene mucha riqueza. Lo voy a volver a leer para ti. Dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habías salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasas para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre, y sobre ella están los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Y hablábamos acerca de que está hablando aquí de dos formas de pensamiento, lo viejo y lo nuevo. Y es interesante cómo Moisés empieza a decirle, la tierra donde vas, ese sitio que Dios nos ha prometido, requiere una nueva forma de pensamiento, porque habíamos enseñado al principio que la palabra que se estaba usando en el contexto tiene que ver con una forma de pensamiento. Y sabemos que la forma de pensamiento es el resultado de toda la experiencia de lo que hemos vivido, de lo que se nos ha enseñado, de lo que de alguna manera hemos permitido que el contexto entre a nosotros. Somos el resultado de una cantidad de cosas. Y él está diciendo, necesitas hacer una diferencia. La tierra a donde tú vas es completamente diferente a la tierra a la cual has estado acostumbrado. Egipto representa esa forma antigua de vivir. Por eso es que el Señor nos dice en repetidas maneras y en repetidas veces a través de los escritos apostólicos que debemos dejar nuestra manera pasada de vivir y vestirnos de lo nuevo, vestirnos del nuevo hombre, vestirnos según Cristo, vestirnos de acuerdo a la palabra del Señor.
Y él está diciendo, mira, Egipto era una tierra, Egipto era una forma de pensamiento donde tú fructificabas usando tus pies y regabas a través de tus pies. Tú sembrabas tu semilla en un lugar sumamente pequeño porque era solamente para una manutención personal o si aún manutención familiar. Pero al lugar donde vas, estamos hablando entonces que esa pequeña unción, esa forma, esa visión pequeña de ti mismo, de tu llamado, de tu ministerio, no se acomoda. Tienes que ampliar tu manera de ver y tu manera de vivir. Siempre tengo que hacer referencia al apóstol Pablo en el libro de Romanos cuando nos exhorta que no nos amoldemos a este siglo. Y eso es justamente la forma pasada, Egipto como una tierra donde teníamos una manera de fructificar, no podemos traerla a este nuevo tiempo en el Señor. Y nos exhorta y nos dice, tú tienes que, para comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta, renovar tu forma de pensamiento. Ese es un pasaje, entre paréntesis, cuyo énfasis de la renovación la procesa a través de lo que es la relación con los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, retomo aquí y dice, sembrabas tu semilla, regabas con tu pie. Y leyendo un poquito de esto, me encontré algo interesante y algunos dicen que esto tiene que ver con la forma de riego que había en Egipto. Egipto era una tierra donde bastante, vamos a decir, seca. Ellos tenían que esperar que vinieran las lluvias para que el río Nilo entonces se llenara y llenara los cauces. Ellos entonces abrían otros cauces a través de los cuales, agua de las cuales ellos iban a utilizar para el riego. Y la forma de riego entonces la colocaban sumamente baja para no perder y utilizaban el pie para esto. Algunos dicen que se refiere a esto. Sin embargo, quisiera hacer una aplicación a un poco más allá. Nosotros sabemos que pie, cuando por ejemplo en el Nuevo Testamento se utiliza que debemos calzar nuestro pie con el calzado del Evangelio de la Paz, nos está hablando acerca de asumir una forma nueva de caminar, un nuevo estilo de vida. Y sin dejar a un lado los comentaristas, me gustaría establecer que aquí está diciendo la forma de regar que traías tu fructificación y tu multiplicación en tu forma de vida al que estabas acostumbrado es completamente diferente. Por eso el apóstol nuevamente allí en Efesios dice, tienes que calzarte los pies con el apresto del evangelio, y no dice cualquier evangelio, sino el evangelio de la paz. Ahora, me llama mucho la atención que esta palabra paz, los cristianos tienden a interpretarla como pasividad, como tolerancia, como entrar en acuerdo con las cosas aún que se anteponen, que son antagónicas al evangelio, pero simplemente por evitar las confrontaciones. Y esto no es la paz de lo que está hablando allí. La paz bíblica es el hecho de que no importa nuestras circunstancias adversas, hay un sentido de confianza en cada palabra que Dios nos ha entregado. Uno de los temas sobresalientes a nivel profético en el año 2015 tiene que ver con entrar en el reposo del Señor. Y voy a hacer todo un estudio, todo un tema con respecto al reposo, por ser este año un año sabático, un año de jubileo a nivel de lo que es el calendario judío. Y creo que las implicaciones proféticas para nosotros son determinantes en este tiempo. Aprender a reposar en que las promesas del Señor son un sí y un amén. Y así como dice aquí, la nueva tierra donde vas va a fructificar porque yo tengo mis ojos puestos sobre ella desde el principio del año hasta el fin del año, y soy el que traigo la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre esta tierra. Y la lluvia, nosotros sabemos que nos habla de las bendiciones del Señor, esas bendiciones que vienen para que nosotros seamos gente que camine en el orden que fue entregado en Edén y que ha sido entregado a lo largo de los pactos. Multiplícate y fructifica. Tienes que traer dominio sobre la tierra. Tienes que traer mi orden sobre la tierra.
Ahora, fíjate esto, en el verso que sigue, que también hablábamos de esto un poco en el programa anterior, los versos 13 y 14 del mismo capítulo 11 de Deuteronomio, establece una cláusula: si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos, como amando a Jehová, sirviéndole de todo corazón, entonces esa lluvia va a venir. Porque esto es muy importante. Una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo son las predicaciones irresponsables que tenemos de nuestros púlpitos. Predicaciones donde se nos dice, no importa cómo vivas, no importa la condición de cómo estás, a ti Dios siempre te bendice porque Dios es amor. Y nosotros encontramos siempre en la palabra esta condición sine qua non del hecho de que nuestro amor a Dios es directamente proporcional a la manera en cómo nosotros le servimos. Y aquí dice, si tú amas a Dios y le sirves, y cómo lo haces, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Dios se compromete a darnos la lluvia que va a venir a su tiempo, la temprana y la tardía, para que podamos recoger grano, vino y aceite. Para que haya una provisión sobrenatural en nuestras vidas, en nuestras familias, que haya una provisión sobrenatural en nuestros ministerios. Hermanos, hemos entrado en un tiempo sumamente difícil. Estoy hablando no a nivel de iglesia, pero estoy hablando a nivel de naciones. La economía a nivel mundial está siendo atacada, está siendo resquebrajada y toda la gente en el Señor, los estudiosos, coinciden con que hemos entrado al final de los últimos tiempos, porque los últimos tiempos empezaron cuando Jesucristo resucita. Y hemos entrado en ese periodo donde sabemos que vamos a escuchar de guerras y estamos escuchando de rumores de guerra, de pestilencias. Estamos escuchando de cómo y viendo de manera increíble cómo Satanás se ha levantado en contra del cuerpo de Jesucristo. Pero la iglesia tiene promesa de provisión. La iglesia tiene promesa de tener un cuidado sobrenatural de la mano misma de Dios, porque estamos en el corazón del Señor. Me gusta muchísimo por eso Apocalipsis capítulo 1, porque dice que en su mano tiene las 7 estrellas de los 7 candeleros, que se refiere al liderazgo. Y esto nos habla a nosotros de cómo el Señor de una manera especial tiene cuidado sobre sus hijos, tiene cuidado sobre su iglesia. Es nuestro Dios el que se está paseando en medio de su pueblo. Es nuestro Dios el que nos está llevando a caminar, a fructificar y a ver todas las cosas que Él nos ha prometido en este tiempo, siendo un sí y un amén en Cristo. Dice aquí, y esta parte me gusta muchísimo, porque en el verso 11, en el verso 15 del mismo capítulo 11 de Deuteronomio dice: daré también hierba en tu campo para tus ganados. No es solamente una provisión personal o una provisión ministerial, pero también el Señor, a los recursos que nos entrega para trabajar, Dios también va a traer bendición sobre eso. Pero entonces nos dice aquí en este verso algo que me llama muchísimo la atención y que creo que es una de las fallas en las cuales hemos caído muchos ministerios. Dice, y comerás y te saciarás. Y entonces dice, guárdate pues que tu corazón no se infatúe. Esta palabra infatuarse es una palabra interesante en el original, porque tiene que ver con el hecho de autoengañarnos, de ser seducidos por situaciones porque nos estamos autoengañando. Dice, enfatuándose tu corazón, te apartes y sirvas a dioses ajenos y te inclines a ellos. Una de las cosas que he visto muchísimas veces dentro de la iglesia de Cristo es gente que llega al Señor. Dios, por su amor, por su misericordia, empieza a prosperarles. Y estas personas, a causa de la misma bendición de prosperidad de Dios en sus vidas, dejan al Señor, se apartan del Señor. ¿Cómo? Lo primero que hacen es que empiezan a dejar de venir a la iglesia porque ahora necesitan empezar a ir a la playa, a utilizar el botecito o el yatecito que se compraron porque Dios los bendijo. O es que ahora tienen que probar el nuevo carro, porque como Dios les dio un nuevo carro, hay más amigos. Y así pudiera yo empezar a sumar la misma bendición de Dios
hace que el corazón se autoengañe y se apartan del Señor. Dice aquí que el corazón se infatuá y no solamente eso, se apartan de Dios, se alejan de Dios y empiezan a servirle a dioses ajenos. Y muchos cristianos dicen, pero yo no tengo ídolos en mi vida, yo no tengo ni una sola estatuita en mi casa, pero el tener dioses ajenos en nuestra vida, la idolatría, es cuando nosotros le entregamos el primer lugar de nuestra vida a cualquier otra cosa que no es Dios. Puede ser familia, puede ser el descanso, puede ser el estatus, pueden ser los amigos. Hay tantas cosas que empiezan a tomar el primer lugar en nuestra vida y Dios pasa a un segundo plano. Y el Dios que nos bendijo, como el caso de Oseas, cuando le dice, yo era el que te daba a ti tu trigo, tu vino, tu aceite, tu ungüento, las piedras preciosas. ¿Y qué hacías tú? Te ibas a malgastarlos con tus amantes. Y dice, y esta es la razón por la cual yo tengo que llevarte al desierto para mostrarme nuevamente a ti allí y cambiar el vocabulario que tienes y hacerte reconocerme como el Ishi, como tu marido, para que me seas fiel y desposarme contigo en fidelidad, en amor y puedas conocer a Jehová. Siempre este pasaje a mí me ha ministrado muchísimo y ha confrontado mucho mi corazón. Con tanta facilidad abandonamos a Dios, con tanta facilidad cambiamos nuestro primer amor. Por cierto que este es el siguiente tema que me gustaría tratar, hablo de la siguiente serie. ¿Por qué el Señor le dice a una iglesia, lo que tengo contra ti, a pesar de ser una iglesia que trabaja arduamente, que has probado a los falsos y los has hallado falsos, una iglesia que lo que le entregaba a Dios costaba el sudor de su frente, sin embargo tengo algo contra ti, que dejaste tu primer amor? Y esta es una palabra que está resonando en la vida de la iglesia de este nuevo tiempo. Nos gastamos horas en hacer excelentes programas, gastamos muchísimos recursos, muchos recursos que vienen a nuestras manos en actividades muy buenas, pero hemos dejado a un lado el primer amor, ese amor sencillo, ese amor genuino que nace, que inicia cuando nosotros declaramos fidelidad en el altar, cuando nosotros declaramos fidelidad y entramos en ese lazo matrimonial inicialmente con nuestro Señor. Dice, cuando entonces perdemos la visión del comisionamiento, de lo que el Señor nos ha entregado como iglesia, perdemos fuerza. Ahora, dice, vuelvo a decirte, la comisión, y esto es algo muy importante, y la visión no es lo mismo. Una iglesia que entiende su labor, una iglesia que entiende su llamado, es una iglesia que va a correr con ímpetu hacia ese llamado. Enseñaba en estos días sobre Jehú y veíamos que cuando Jehú recibe la impartición, esa unción fresca sobre su vida, esa unción apostólica gubernamental que recibe, y se te estoy ungiendo como rey en Israel, dice que él inmediatamente se monta en su caballo y se fue a Jezreel a encontrarse con los reyes. ¿Por qué? Había un comisionamiento. Y este hombre se enfoca en lo que Dios coloca en su mano. ¿Y cuál era el enfoque? Te he levantado porque a través de tu mano yo voy a vengar la sangre de mis profetas. Yo voy a vengar la sangre de mis siervos que han sido muertos a causa de un sistema prostituido, a causa de un sistema que ha cambiado la verdadera adoración y ha llevado al pueblo a prostituirse con dioses ajenos. Dios está en este tiempo levantando Jehús. Dios está en este tiempo levantando gente con corazones apasionados y radicales que están trayendo una revelación de la palabra tal que nos están confrontando con nuestra manera de vivir. ¿Sabes que a mí me llama mucho la atención? Y esto lo menciono no porque a mí me haga sentir mal en lo más mínimo, por el contrario, le doy gracias al Señor, porque como decía el apóstol Pablo, que algunos predican por contienda, por vanagloria, pero Cristo siempre es glorificado. Y lo mismo digo de esto, hay gente que me ve porque es edificada y hay otra gente que me ve solamente porque quiere entrar en contienda. Pero de una u otra forma reciben la palabra y no van a tener excusa delante del Señor. Pero a mí me llama mucho la atención que la gente que se levanta para criticar mi mensaje, no se levanta para criticar y pueda decir que bíblicamente yo esté fuera del orden bíblico. No hay nadie todavía este día que me diga, mira, usted está hablando falsa doctrina. Primero, porque los que
quienes puedan pensar que estoy saliéndome del orden, en su mayoría no tienen conocimiento. Y los que tienen conocimiento, que no les gusta la palabra, saben que estoy predicando la palabra de Dios. Así es que en ese sentido yo me siento contenta. Pero una de las cosas que me llama la atención es que la gente, volviendo al punto, que trata de decirme que de alguna manera estoy fuera, siempre tienen que ver o con mi metodología. Por ejemplo, alguien me escribía y decía, lo que pasa es que usted parece que está dando una clase de inglés o de español. Pretendo entender que lo que quería decir era que estaba dando gramática. Y por supuesto, es una de las metodologías más interesantes para estudiar la Biblia, poder estudiar la metodología del estudio de palabra. Y yo pensaba y yo reflexionaba y decía, caramba, ninguna de estas personas le manda, por ejemplo, una carta a la mayor de la ciudad y le dice, ¿por qué usted está viniendo a traernos una redefinición de matrimonio? ¿Por qué nos quiere traer una redefinición de género? Eso no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque en el fondo son gente que no tiene capacidad de gobierno y no tiene pantalones para enfrentarse a nada. Pero entonces deciden ir en contra de lo que Dios está levantando y eso se llama espíritu anticristo. El espíritu anticristo es todo lo que se opone a la unción, es todo lo que se opone a Cristo, pero no se opone a Cristo de una manera legal, sino siempre de una manera ilegal. El comisionamiento y la visión son importantes en nuestro llamado porque nos permite permanecer firmes y radicales con respecto a lo que tenemos que hacer. En el caso de Jehú, un hombre que estaba claro en lo que era su llamado, le tocó destronar al padre de la casa porque Acab, por orden de Dios, había sido establecido rey, pero fue un liderazgo que simple y llanamente dejó al Señor. ¿Y cómo lo dejó? Cuando empezó a traer prácticas religiosas dentro de la casa que el pueblo aceptó como buenas y como chéveres, pero que los habían alejado completamente del Señor. Encontramos gente también como Ezequías, y que yo predicaba en estos días, hablaba de la reforma de Ezequías. Tuvo que limpiar la casa del Señor. ¿De qué? De toda una inmundicia que su papá Acaz había traído. Y estamos en un tiempo donde la gente que Dios está levantando, la generación profética y la voz profética que el Señor está dejando sonar, es una unción profética y una declaración profética que no es fácil de escuchar ni agradable para aceptar, simple y llanamente porque nos confronta con nuestra mediocridad, nos confronta con nuestra ignorancia, nos confronta con nuestra falta de justicia, nos confronta con nuestra falta de carácter. Y el hecho de que nos confronte y nos desnude y muestre la vulnerabilidad que tenemos ante las situaciones pecaminosas nos hace sentir mal. ¿Y qué es lo que hace mucha gente? En lugar de venir con un corazón contrito y humillado delante del Señor para ser restaurado y para ser mudado al nuevo hombre, simple y llanamente dice, eso no es la palabra que puede venir del Dios en quien yo creo. Y siempre me gusta agregar esto, por supuesto que no es el mismo Dios en el que creemos, porque el Dios de la Biblia es un Dios que ama, pero es un Dios que es fuego consumidor, es un Dios que perdona, pero que no da por inocente al culpable. Eso es lo que dice la palabra. Y tú podrás decir, es que esa era otra dispensación. Si tu Dios es Dios de dispensaciones, pasivo, que tiene que esperar, se ató a sí mismo a los tiempos, estás equivocado. El Dios que yo creo es el Dios, es el Jesús que habló en el Nuevo Testamento y dijo, mira, hay una dispensación que dice, espérate porque en 4 meses viene la cosecha, pero yo te digo a ti en esa palabra para que ejercites tu fe, levanta los ojos y mira porque la cosecha ya está lista. El Dios en el que yo creo es un Dios que no se sienta de manera pasiva a esperar que los hombres entren en acuerdo con Él, sino que levanta las piedras en acuerdo con Él para traer a nacimiento su palabra, para que su palabra se cumpla, para que se hagan sus propósitos y para que sean establecidos de una manera, vamos a decir, con fuerza y con autoridad en medio nuestro. El Dios en el que yo creo es un Dios que reina con autoridad y con poder en medio de las naciones de la tierra. Y las naciones de la tierra, aunque quieran, no pueden apartarse de Dios de una manera ignorante, sino que saben en su corazón que tendrán que dar cuentas delante de Él un día. El Dios en el que yo creo es el Dios que aquellos gobernantes que pretenden venir a mofarse de nuestro Dios simplemente no salen vivos del cargo. Son gente que queda avergonzada públicamente.
Y yo soy de las que declaro y decreto que estamos en un tiempo donde todos estos gobernantes que tenemos tratando de levantarse en contra de nuestro Dios, no solo no prosperan, sino que son evidenciados públicamente y colocados a la mofa pública. Son establecidos públicamente como un hazmerreír de todo el mundo. ¿Por qué? Porque se quieren levantar en contra de nuestro Cristo y de nuestro Dios. Quieren avergonzar a la iglesia de Cristo y quieren venir a llevarnos a nosotros como iglesia de Cristo a que aceptemos aquello que ya Dios nos ha dicho que no aceptemos, pues simple y llanamente entonces como gente de Dios y como generación profética, parte de una generación profética con radicalidad y con fuerza que está siendo levantada en este tiempo, yo me levanto en esa autoridad y decreto en el nombre de Jesús que sus planes no prosperan, que sus agendas no prosperan y que la única agenda y que el único propósito que prospera es el de nuestro Señor Jesucristo. Yo me levanto en este tiempo como voz profética y establezco que estamos viviendo el mejor tiempo donde nuestro Dios manifiesta su autoridad y la manifiesta de tal manera que miles y millares vienen y se postran delante de Él y lo reconocen como el único Rey y el único Señor. La palabra de Dios dice que estamos viviendo los tiempos, que son los últimos tiempos, donde el conocimiento de la gloria de Dios llena la tierra, es decir, cada tierra. Y yo proclamo que cada persona que me escucha es llena del conocimiento de la gloria de Dios y no puedes darte como ignorante, no vas a caminar más dándote las de que no sabía, porque hay una palabra que ha salido del trono de Dios y que está siendo declarada gracias al Señor a través de los medios de comunicación, donde nuestro Dios reina, donde nuestro Dios gobierna y donde nuestro Dios está viniendo con pago y con retribución a cada uno. Por eso es que declaro en el nombre de Jesús que la gente de Dios que me escucha nos unimos en una sola voz y nos convertimos en esa voz que declara desde el desierto, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ya está en medio de nosotros y no podemos escapar de él. Y si eres una de esas gente que considera que esta no es el lenguaje de este tiempo, pues igualmente en el nombre de Jesús decreto que tú te postras delante de Dios, quieras o no quieras, lo decidas o no lo decidas, porque Dios es establecido como Rey por encima de todas las cosas. Eso es lo que yo creo en el nombre de Jesús, que estamos viviendo un tiempo donde mi Dios ha salido reinando en victoria, en poder como nunca antes. No es aquel cordero que fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Ese fue otro tiempo y esa fue otra manifestación del Señor. Pero la de ahora es una manifestación de Rey. Quiero darte las gracias por darme la oportunidad de compartir contigo. Creo que me queda un programa más. Quiero compartir contigo el verso 18 de cómo nosotros no nos apartamos de esta palabra. ¿Dónde tenemos que poner esa palabra? ¿Cómo la vamos a enseñar a nuestros hijos? Y cómo vamos a edificar nuestras vidas en esa palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús y hay 3 cosas con las cuales quiero bendecirte en este día. Con entendimiento de su palabra, con fe, esa fe que tiene la capacidad para mover montañas, y con perseverancia, que es la actitud que necesitamos para ver las obras de Dios establecidas en este tiempo, en nosotros y a través de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en mi próximo programa.